¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Estarías ahí encantado, ¿no? En Alaska. La verdad es que sí, sería una experiencia bonita poder viajar a, no sé, Anchorage y poder presenciar allí todo lo que sucede, cómo viven los Inuks, cómo viven las comunidades científicas que están en ese territorio tan lejos, pero que para muchos es tan importante porque es el centro de lo que es quizá el futuro de la humanidad, ¿no? Sí. La verdad es que cuando hablamos de los viajes de turismo que hacen los norteamericanos, siempre están ahí las islas Hawái, pero muchos norteamericanos hacen viajes de naturaleza, ¿verdad? Alaska. Sí, sobre todo a los parques nacionales, Claro. Juan Antonio. Esa es una de las grandes obsesiones de los estadounidenses, el poder conocer su propio país y el pasearse por los parques nacionales que tienen gigantescos y que realmente son una de las cosas más grandes de este país. Algún día nos tienes que llevar a Yellowstone, ¿eh? Apúntatelo, que tenemos que visitar Yellowstone de tu mano. Nos acercaremos, con osos incluidos. Bueno, pero hoy vamos a las universidades. Era un reto planteado, Agustín, hace unas semanas, saber cómo se preparan los jóvenes norteamericanos para elegir universidad, o que la universidad les elija a ellos, porque esto también hay que contarlo. Sí, así es. Es una experiencia que comienza casi en high school, porque recordemos que aquí la high school en Estados Unidos comprende 4 cursos: el noveno, el décimo, el undécimo y luego el decimosegundo, y ahí es donde los muchachos, los estudiantes se la juegan, y por qué no también los padres también se la juegan, porque esta es una decisión que compete no solamente a los estudiantes, Juan Antonio, sino también a los padres, para poder pagarse los costos universitarios que en este país son muy elevados y que corren a cargo, claro está, o bien de los padres, o bien de las universidades y las ayudas financieras, o también a través de algo que se ha hecho muy común en los últimos años en Estados Unidos entre los estudiantes, y no es otra cosa nada más que endeudarse para poder estudiar y luego pagar con los primeros sueldos que se obtengan después de conseguir la graduación. Pero si te parece, lo que podemos hacer en este programa de hoy es saber cómo se entra en una universidad. Eso es. Y en posteriores podemos hablar de lo que es estar en la universidad y después graduarse. Y para entrar en la universidad hay que tomar decisiones muy tempranas. Es vital conocer el lugar donde se quiere estudiar, la materia y sobre todo también los costes, y para eso los padres se reúnen con los hijos cuando están en el grado 11 para un poco tomar decisiones muy importantes. Hay varios criterios que son vitales a la hora de poder entrar a la universidad. Uno de ellos, claro está, son las notas, lo que aquí se conocen como el SAT, que no es otra cosa nada más que la vieja selectividad española. Sí. Y se pueden tomar los primeros exámenes en el grado 11, en el curso 11, y luego también otros en el 12, para aquellos estudiantes que no hayan tenido en la primera oportunidad unas buenas notas. Está claro que aquellos que sí sean grandes, casi genios, y que tengan unos niveles muy altos de puntuación, en este momento el nivel es de 1.600 puntos, es el máximo nivel que se solicita para poder entrar en algunas universidades, como pueda ser Harvard o como pueda ser el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el mítico MIT, el MIT. Eso en español es casi rozar el 10, ¿no? Casi es el 10, la matrícula, casi la matrícula de honor. Entonces, con esas notas se puede hacer una solicitud adelantada para que las universidades te puedan admitir ya. Lo que aquí se hace es que nunca se elige una sola opción, porque te juegas a que no te la acepten. Los estudiantes seleccionan un promedio de 4 a 5 e incluso hasta 6 universidades, a las que lo primero que hacen es mandarlas una carta en las que solicitan el package. El package es el paquete, es el sobre con la documentación necesaria para presentar la solicitud. Está claro que las notas son vitales. Eso es algo que a través de los tiempos no ha variado. Pero en los últimos años, Juan Antonio, hay elementos que han cambiado la forma en la que las universidades dicen el sí definitivo a los estudiantes, y una de ellas es las recomendaciones. ¿Las recomendaciones de quién?, te preguntarás. Bueno, pues recomendaciones, primero y muy importantes, de gente que haya estudiado en esa universidad. Con suerte, si son padres, si son tíos o si son amigos de la familia, mucho mejor. Eso da puntos. Es muy importante, Juan Antonio, un elemento fundamental. Si esa persona
es alumna y además ha contribuido a la universidad, está claro que la puerta se va abriendo y se va abriendo cada vez más. Entonces aquí tenemos un departamento de selección, un tribunal que dice este sí, este no. ¿Cómo funciona eso? Es el departamento de admisiones de la universidad. Una vez que se tienen las notas, se reciben las recomendaciones de personas que escriben en esa documentación, en esa lista de elementos que se necesitan para poder entrar en la universidad. Se presentan las recomendaciones. Y también hay algo fundamental en los últimos tiempos y que es algo que se ha puesto de moda porque cada vez más es más importante colaborar en programas para ayudar a personas que están en hospitales, para personas que tienen problemas de salud. Es decir, es lo que se llama el trabajo comunitario, el trabajo voluntario. Eso también es importante, porque demuestra... Si el chico o la chica es voluntario social, eso va a su favor, ¿no? O, por ejemplo, durante las tardes trabaja en una biblioteca ayudando a personas que necesitan ayuda, en un hospital, en centros de acogida de inmigrantes. Todo ello hace que un poco el candidato demuestre ante la universidad a la que quiere asistir cuáles son sus cualidades. Y eso también cuenta. Notas, recomendaciones, trabajo voluntario, si se tiene un trabajo relacionado con la carrera en la que se quiere hacer y se está colaborando con algún proyecto estudiantil o con alguna universidad, o más bien programa de universidad, ya eso también cuenta. Y luego está la famosa leyenda del deporte, ¿no? Si es buen deportista, ¿no? Claro, esa es la forma en la que muchos jóvenes, sobre todo de raza negra y de minorías, entran en las universidades habiendo participado en las pruebas deportivas y teniendo un currículo importante en baloncesto o en fútbol americano. Eso te abre las puertas, digamos, una puerta de atrás que te permite entrar al equipo de baloncesto, de fútbol americano de la escuela, de la universidad, y eso te hace recibir ayuda financiera y becas que si alguien intenta hacerlo con solamente las notas y esas recomendaciones, quizá no lo puedan lograr. Y una vez que todo esto ha sucedido, es hora de enviar esa solicitud de vuelta, pero con algo muy importante también, lo que aquí se llama el ensayo o las razones que la universidad quiere saber por las que tú debes estudiar o quieres un lugar en ese centro universitario. ¿Por qué yo quiero estudiar en su universidad? En su universidad. Es lo que aquí se llama el essay. El essay es en el que uno explica lo que quiere recibir de la universidad, lo que va a aportar, cómo va a utilizar sus conocimientos que reciba en esa universidad, bueno, pues para ganarse su vida, pero también para mejorar la fama que tiene ese centro estudiantil. Con todas esa mezcla de cosas, notas, recomendaciones, trabajo voluntario y el essay, ese ensayo, esa casi semitesis de las razones por las que esa universidad debería de coger al candidato, los departamentos de admisión hacen la selección. Una selección que todavía, aunque está mirada de forma paralela, no atiende cómo se van a pagar los centros de estudios. Eso es algo que podemos ver en programas de más adelante del futuro, pero que es importante hacer la diferencia. El dinero, aunque es vital, claro está, y mucha gente presenta una solicitud ante una universidad pensando lo primero que en el dinero que puede costar una carrera, a la hora de que la universidad conteste o no, no es tan importante. Lo importante es que el candidato sea una persona que vaya a aportar algo a la universidad. No una masificación a la que quizá en Europa se esté acostumbrado, de que gente que termina su COU o el equivalente en estos tiempos modernos tiene que ir necesariamente a la universidad. Aquí lo que las universidades quieren son estudiantes completos que puedan aportar algo, que puedan mejorar el nivel, y de ahí es donde se hace la elección definitiva para que el candidato pueda ser recibido o en su caso rechazado
y que a la hora de llegar las cartas esas de respuesta se diga que tal centro, la Universidad de UCLA en Los Ángeles, o Stanford o Princeton, o la Universidad de Michigan State tienen el honor de recibir al candidato que ha presentado la solicitud. Pero vamos, a cursar una carrera en cualquiera de estas universidades que has citado, pues un pico, ¿no? Un pico muy largo. La media de coste en Harvard, por ejemplo, estamos hablando de las más importantes. Sí, Harvard son $35.000 al año, claro. más lo que pueda ser el vivir en el centro, el colegio mayor, sí. O en el pueblo, o incluso hasta trabajar en la zona. Es decir, es muy importante. Hay otras de menor coste, todas las que se llaman state, es decir, universidades estatales, sí, tienen financiación del Estado, y esas vienen a costar aproximadamente de entre $18.000 a $24.000, dependiendo de cuáles son las más importantes. Luego hay a la hora de elegir cuáles son los centros, los padres también deben de ayudar en la decisión. Hay muchos que, por ejemplo, no dejan que sus hijos se aparten de ellos más de 300 o 400 millas, es decir, 700, 800 kilómetros. A los que están en la costa este los quieren mantener en la costa este, los que están en la oeste los quieren hacer lo mismo. Y como aquí los hijos se despiden de los padres cuando se van a la universidad, y no sucede como sucede en otros países donde los treintañeros todavía duermen en casa, es una decisión muy importante, es decir, cómo la familia se mantiene unida a pesar de que se vaya a la universidad, pero que no se vaya demasiado lejos. ¿A qué edad entran? Con 17, 18, igual que aquí, ¿no? 18 años es la edad. 17 altos, 17 viejos ya, sí, casi 18 sí, es la edad. Terminan un año antes, porque la mayoría de las universidades en Estados Unidos son solamente 4 cursos, donde uno llega a conseguir un título, y que luego, claro, hay que hacer los másters. Los másters son las especializaciones. Claro. ¿Diplomaturas hay? Sí, claro, por supuesto. Y la gran diferencia, quizá, con respecto a las universidades españolas, es que se trabaja en grupos más pequeños, se investiga más directamente. Si se tienen ordenadores, se tienen 50 ordenadores, claro, y eso es lo que marca mucho las diferencias. Aunque está claro que grandes genios llegados de Europa alimentan a las universidades estadounidenses, con lo cual también hay que hacer una reivindicación de la educación europea, eso está claro. Pero la gran diferencia es que la educación universitaria en Estados Unidos es mucho más completa, en cuanto que los profesores parecen estar más cercanos a los estudiantes. Y eso es algo que no se hace en otros lugares. Son grupos más reducidos. Claro, si hay un genio en biomecánica en Chequia, pues no hay problema, se lo llevan y que dé clases durante un semestre, ¿verdad, Agustín? Ese es el asunto. Ese es el asunto. El asunto está en que son capaces de pagar muy bien a profesores visitantes, claro, para que ofrezcan todo lo que saben a todos los alumnos que hay. La educación es muy personal. Esa yo creo que es la mayor diferencia que hay con respecto a la educación europea. Bueno, pues ahí tenéis el dato, cómo se entra en la universidad, cómo se seleccionan los alumnos, por nota, por supuesto, gran cociente intelectual para los chicos que tengan cerca de un 10, que puedan entrar en Harvard, dinero también, el deporte, hay competencia extrema entre algunas universidades por hacerse con algunos de estos cracks deportivos, ¿no?, que puedan subir sus equipos a niveles altísimos. Y bueno, vamos aprendiendo cosas, vamos a hacer un top 10 de universidades que nos ofrecerá Agustín en cuanto a prestigio, en cuanto a calidad. Es un mundo fascinante, y además supongo que la gran mayoría de chicos y chicas norteamericanos, su sueño inmediato es la universidad siempre que terminan el high school, ¿no? Sí, claro está, es la posibilidad de que con un buen título universitario se pueda llegar a un puesto de trabajo inmediato. Aunque no te creas que los primeros años son demasiado... los universitarios norteamericanos comienzan a ganar grandes sueldos, y lo que hacen muchos de ellos es que ese sueldo tienen que pagar los costes que han tenido de la universidad, con lo cual los primeros años son difíciles, pero con un buen título de una universidad de prestigio está claro que las puertas se abren mucho. Y esto que vemos en las películas, Agustín, que van a Harvard o van a Yale o van a Princeton, y enseguida están todos los brokers y todos estos intentando rifarse a los alumnos más destacados, ¿esto es cierto o es una leyenda urbana? No, eso existe. Se lo llevan en primer curso ya, segundo. Los van orientando, porque durante las visitas que hacen los cazatalentos a las universidades ya se sabe muy bien cuáles son los que van despuntando mejor, los que aportan
su carácter, sus conocimientos, sus descubrimientos a las clases, al centro estudiantil, a los cursos. Está claro que son personas que están marcadas, que no solamente los centros financieros de Wall Street, sino las grandes empresas como pueden ser Microsoft o Dell o Apple. Sí. Y también incluso la CIA. La CIA se pasa con sus tarjetas de señores que aparecen allí, que quieren fichar a personas que van a aportar algo al servicio secreto estadounidense. Es decir, la caza de los verdaderos talentos que hay en la universidad comienza muy temprano, porque es importante que aquellas personas que tienen algo que aportar, ya sea a la universidad primero, pero luego sobre todo a la industria privada, pues van a ser los que van a ser mejor pagados, está claro. Bueno, pues ahí tenemos un curso en Harvard, puede costar unos $35.000. Eso viene a ser más o menos unos 6 millones, ¿no?, de las antiguas pesetas, más o menos. Hacer allí 4 cursitos, pues imagínense ustedes esto lo que supone para los papás, a no ser que el nene o la nena trabaje, ¿no?, y se pueda... Y cada vez más, Juan Antonio, las becas son menores, porque por aquello de... Bueno, pues la crisis económica que se extiende, hay menos becas, aunque la mayoría de estas universidades tienen grandes fondos para poder dar becas a los estudiantes, por ejemplo, extranjeros o mismo norteamericanos que no tienen cómo poder pagar el dinero, porque su interés es que lo mejor de todo el mundo acuda a sus centros, porque a su vez, si van los mejores, el nivel va a elevarse y Harvard va a beneficiarse de sus mentes. ¿Y es verdad esto que se cuenta de grandes donaciones a cargo de antiguos alumnos? Clarísimamente, es una de las formas de poder ahorrarse impuestos. Claro. Los grandes millonarios lo que hacen es que dan dinero a sus universidades, porque mientras que se lo dan a sus universidades, se lo quitan al tío Sam. Exacto, y le ponen la placa encima. Es una de las formas, placas o edificios completos. Edificios completos, fíjate. Edificios completos. Yo conozco personas que han cedido $15 millones, por ejemplo, a una universidad con el objetivo de construir un edificio, una planta, una zona. Y la zona tiene su nombre. Y es igual que en un museo, este pabellón o aquel pabellón, pues en una universidad es la zona o el nombre que tenga de determinado millonario. Y además en las universidades norteamericanas es muy común ir pasando de departamento en departamento, y el departamento tiene la placa del señor que ha pagado por el departamento. Suelen ser antiguos alumnos que en vez de dárselo al tío Sam, pues se lo dan a su centro de estudio. Hay una conexión muy íntima entre la universidad y los estudiantes. Se celebran reuniones cada 5, 10, 15, 20 años. Los estudiantes vuelven, están unidos por una cadena de conexiones que desde la universidad se fomenta que se sigan manteniendo. Sí, igualito que en España. Están aquí escuchando Macarena y Martín y asienten, que tienen las mismas conexiones con la universidad. Muchas gracias, Agustín Alcalá. Un abrazo tremendo. Hasta la semana que viene. Saludos, hasta la semana que viene.